Bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores culturales cubanos. La danza y la música son géneros hermanados por el movimiento, el sonido y la creación. El misterio del lazo que los une hechiza y seduce al público. Hoy conversamos con proyectos que exploran estos caminos. 27 minutos donde la creación comienza. A Papel en Blanco, una bailarina, coreógrafa y profesora. Fue primera bailarina y maître de danza contemporánea de Cuba y actualmente ejerce la docencia en la Universidad de La Habana en el ámbito de extensión universitaria. Es directora de la compañía Orozco Contemporáneo. Bienvenida por primera vez, Liliet Orozco. Liliet, tú tienes pudiéramos decir, tu nacimiento, tu fuente dentro de Danza Contemporánea de Cuba, una institución ontológica. Cuéntame cómo nutrió eso tu visión como coreógrafa y bailarina para después crear tu propia compañía, que es Orozco Contemporáneo. Bueno, primero que todo yo debo empezar dando gracias a todas las personas de danza contemporánea que influyeron en mi formación. ¿Y por qué digo todas las personas? Porque fue desde Regicel, desde los coreógrafos, desde el propio director y muchos coreógrafos que estuvieron tanto nacionales como internacionales, los propios bailarines que compartieron escenario conmigo, porque desde un punto de vista u otro siempre se aprende de forma recíproca. Entonces digamos que esto fue esencial, toda esta vivencia que tuve esos años en danza contemporánea de Cuba, porque digamos que marcaron en mi persona una creación, un interés por a raíz de esa academización, de esas experiencias, crear mi propia línea, tomando en cuenta toda esa riqueza que yo obtuve, toda esa visión, todas esas experiencias, porque realmente aprendí muchísimo. Cada día, en cada mirada, en cada salón que tenemos allá. Yo digo que tenemos porque todavía me siento parte de ahí, porque ahí nací, ahí crecí. Y digamos que voy a seguir perteneciendo, no muere con que yo haya tomado, digamos, un camino diferente, simplemente que gracias a eso pude tomar este camino que estoy llevando ahora con Orozco Contemporáneo. ¿Cuál sería entonces la esencia de Orozco Contemporáneo? Digamos que nuestra esencia es crear sinergias.
bonga Willy yo, guayala, el bonga Willy yo, guayala, el bonga Willy yo, guayala, el bonga Willy yo, guayala, Y crear sinergias no solo entre disciplinas, sino también desde la articulación de la propia danza, desde una visión desde lo folclórico, lo clásico, incluso hasta lo urbano, ¿por qué no? Porque al final todo forma parte de esta misma arte que es danza. Y digo también desde otras disciplinas porque uso mucho lo que es la música en vivo, en todos sus géneros, también las artes visuales. De hecho, mi espacio, el núcleo de esta compañía creció en un espacio que tengo que se llama Línea y Paseo, donde ahí confluyen todas estas disciplinas. Y justamente he hecho énfasis en esta creación de esta compañía, mirando como núcleo esta sinergia general. Dentro de estas sinergias tú tienes un punto muy especial que es el interés por el teatro musical, pero dentro del teatro musical el cabaret, que tiene una larga historia dentro de Cuba, pero que ahora mismo no lo podemos, hay que admitir que no lo podemos disfrutar con toda su magnitud dentro de la escena cubana. Cuéntame cuál es tu visión desde el cabaret con Orozco Contemporáneo. Bueno, antes de responderte esa pregunta, debo iniciar que parte de mi trabajo, digamos que es revitalizar lo que en un momento determinado Ramiro Guerra inició. Y cuando digo eso me refiero a la libertad que él imaginó, que es una libertad, y esa libertad le llamamos pensamiento. Entonces yo voy a ese foco. ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Qué quiero hacer y cómo lo doy a conocer? Y cómo también, como vuelvo a retomar la palabra, revitalizar. El cabaret cubano, digamos que está sufriendo como muchos otros aspectos en nuestras vidas porque no se le da el foco que lleva. Entonces, digamos que desde mi visión contemporánea yo he tratado y continúo viendo cómo con cada segmento, con cada ensayo, con cada interacción que tengo con mis bailarines, podemos dar, digamos que una apertura nuevamente con una visión joven, vuelvo y repito, contemporánea, de cómo podemos asumir esto. De hecho, nuestro último espectáculo, Raúl del miércoles, se acercó bastante. Y digo se acercó porque el cabaret en su totalidad cumple con diferentes requisitos. Y no fue que los violé, simplemente di mi visión, mi punto de vista de cómo podemos retomarlo y cómo puede llegar también al público cubano, porque lo necesitamos. A veces vamos a una puesta en escena y a veces es tan convulso, la narrativa es tan difícil de digerir mentalmente y físicamente, y no nos vamos con una sonrisa, nos vamos con esa perturbación, no en todas las ocasiones, porque hay puestas en escenas muy ricas, pero a veces somos un poco conceptuales, y pongo conceptuales entre comillas, y la persona ahora mismo en los tiempos que estamos viviendo debe irse con una sonrisa, y a veces recordar esa raíz es como volver a vivir. Entonces, de hecho, es eso lo que quiero hacer. Como parte de esas sinergias que te interesa explorar, has colaborado con diversos proyectos, incluidos el flamenco. ¿Cómo fue esa experiencia? Digamos que fue algo muy curioso. Yo, dentro de mi mundo creativo, yo dije, yo necesito un guitarrista. Así empezó. Yo estuve en una conversación con Rolando Luna, el pianista, que hemos colaborado mucho, y él nos decía, Lilia, tenemos que incentivar, digamos que esta música con algo flamenco y bailar, mezclar como la danza contemporánea con el flamenco. Y a mí me encantó, yo dije sí. Pero para eso debemos encontrar un músico capaz de hacerlo. Hay muchos, pero nosotros somos muy selectivos. Y entonces esas son cosas que uno no hace una audición, a menos a mí no me gusta. Yo prefiero encontrarlo. Y fue así como yo encontré a Alejandro Valdés, de quien quiero hablar en esta ocasión, porque las colaboraciones que he estado haciendo con él, que todavía hago, digamos que son parte personal, de mi vida personal también, por los puntos en común que tenemos. Yo llego a un concierto en el cual él estaba con su agrupación Palo de Agua, y yo sin más, yo dije, este es el guitarrista que yo necesito. Te quedaste hechizada. Sí, definitivamente. Y bueno, terminando su concierto le digo, mira, yo no sé qué planes
tú tienes, pero yo te necesito y tengo un proyecto, una presentación y yo necesito que tú estés ahí. Y él me dijo, bueno, por supuesto, hicimos la cita, le platiqué acerca de la coreografía que yo tenía. Increíblemente, él tenía ya la música para esa coreografía. Era como si desde dos mundos creativos, desde la música y la danza, pensáramos lo mismo. De hecho, los arreglos que hubo que hacer simplemente fueron de tiempo, porque es un espectáculo variado que mencionaba anteriormente, Raúl el miércoles, y como estaba dividido, como digo yo, en varias porciones, esa porción flamenca faltaba, pero no podía ser tan expansiva. Y bueno, ahí creció nuestra amistad también y nuestra colaboración a nivel profesional. Después seguimos trabajando, haciendo presentaciones en los espacios que tengo. Y bueno, digamos que ahora estoy en proceso de una producción de un nuevo álbum con él, que ya más adelante iremos informando, que también irá con su proceso coreográfico creativo. Enhorabuena, de verdad. Los esperamos pronto por Papel en Blanco, porque hacen un trabajo original y sobre todo de rescate de estos géneros que tanto han influenciado. Converso con un talentoso bailarín, integrante de la compañía Orozco Contemporáneo. Recibo a Joelvis Reina Láñez. Joelvis, cuéntame, ¿cuáles fueron tus inicios dentro de la danza? Porque mi mamá es bailarina y entonces ya desde chiquitico estaba en ese mundo, en ese ambiente. Cuando pequeño también, porque salía mucho en la televisión, ¿sabes? A raíz, a pies del grupo de ella. Y salí en una película, en un teleplay que se llama Caliente Caliente. Lo grabamos en Ciudad Ávila y salí bailando ahí, que salió el grupo de mi mamá y varios actores y eso. Liliet, como directora de Orozco Contemporáneo, tiene un método muy particular dentro de los entrenamientos que realiza con sus bailarines y también de la visión que tiene de la danza. ¿Qué te ha aportado a ti como joven bailarín pertenecer a esta compañía? En realidad me ha aportado bastante. Ya me había formado como bailarín y habían cosas que ya había aprendido, pero aún así me han resultado interesantes porque habían cosas que no sabía y las he aprendido en poco tiempo que llevo ahí, las he aprendido. Y creo que me faltan muchas más por aprender, porque ella tiene buena experiencia y ya un recorrido que tiene por enseñarnos a nosotros y me parece muy interesante. ¿Cuáles han sido los roles, las participaciones que has tenido dentro de la compañía? Recientemente tuvimos una presentación en el Teatro Nacional de Cuba. Además de pertenecer a Orozco Contemporáneo, eres parte del Conjunto Folclórico Nacional. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Actualmente estoy pasando servicio social en el Folclórico Nacional. Y ha sido una experiencia diferente, pero a la vez interesante porque me gusta hacer siempre, ¿sabes?, lo más completo posible, lo más versátil. ¿Cuáles serían entonces las redes sociales por donde uno puede conocer el recorrido de Orozco Contemporáneo? Bueno, nosotros tenemos Instagram y página web y el nombre es Orozco-Contemporáneo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchos éxitos en tu placer. carrera y te esperamos también por aquí. Gracias. Hoy mi corazón se despertó con mucho frío, porque la razón de mi existir ya le perdí. Buscar en la calle el olvido para ver si logro regresar. Siempre que encontrar una razón para querer, se me va perdida entre las alas, ay, de la muerte, y yo no adivino cómo hacer para olvidar. Oh, eso me marchó
sabe. Me acompaña un joven músico, guitarrista y director de la agrupación Alejandro Valdés y Palo de Agua, formato que explora el nuevo flamenco. Bienvenido por primera vez, Alejandro Valdés. Alejandro, el flamenco tiene una raíz histórica, fundamentalmente desde España. Coméntame de esas referencias y también de las cubanas. El flamenco y en general toda la cultura española, porque tenemos del norte, del sur, y tenemos mucha influencia en nuestras raíces, porque somos una parte vamos a resumir rapidito, entre lo africano y lo español, como siempre decimos un poco así, pero bueno, es nuestra raíz fuerte, que es la que da en esa mezcla y esa transculturación que se vive en ese tiempo, y también los instrumentos, las creaciones, adaptaciones a los instrumentos que los africanos como hacían con sus tambores aquí, los españoles que traían la guitarra, no sé qué, y entonces se fue formando toda esa mezcla que lleva a nuestra música tradicional cubana. Por eso digo que no me acerco y no hago un género foráneo, sino es un género mezclado y parte de nuestra cultura también y de nuestras raíces. Cuba tiene más de 4 generaciones de músicos que han estado de alguna manera involucrados al flamenco. Cuéntame cuáles son las posturas estéticas de Alejandro Valdés y Palo de Agua. Bueno, Alejandro Valdés y Palo de Agua. La inclinación mía de pequeño siempre fue hacia la guitarra, a pesar de que estudié percusión, un instrumento diferente, siempre la inquietud mía era la guitarra. La guitarra me llamaba mucho la atención y me dediqué a estudiarla durante mucho tiempo. Pasé por varias compañías, he compartido con muchas agrupaciones de Cuba, como el caso de Camagüey con Andarte, desde Camagüey, que fue donde formé mis primeros pasos y di clases con artistas internacionales que nos visitaban, cursos acá en La Habana también. Aquí conocí a René Mariño, estuve con Aceituna Sin Hueso, y son personas y artistas que siempre se han acercado al género y más de la parte musical, porque también existen diversas compañías que se acercan más desde la parte danzaria. Entonces yo me enfoqué más en la música y sobre todo en la parte guitarrista e instrumental, que ha sido todo un desafío lograr cierto nivel, no vamos a procurar, pero bueno, lograr cierto nivel que es difícil que la guitarra, que es un instrumento acompañante, sobresalga sobre un cantante, sobre un violinista, sobre un bailador, y es una pelea constante ahí con ellos porque son incluso sobre figuras. La percusión, que también caracteriza sí, el flamenco. La percusión es la base, o sea, la percusión acompaña, la percusión siempre acompaña, la percusión te lo da todo. Yo soy percusionista y para mí es un instrumento muy, muy, muy importante, que cuido y lo mantengo siempre ahí delante, pero es la base. Ya la guitarra como tal, de hecho incluso para los mismos exponentes internacionales, sacarla de su trabajo de acompañar al cantante o al cantador y acompañar a la bailadora, ya tomó un valor, o sea, un papel principal. El aporte de Paco Lucía, Vicente Amigo y por supuesto muchos antes de ellos, pero bueno, son los que llegan a nosotros, de aquí a Cuba, en la música de Paco Lucía sobre todo. ¿Qué es para ti nuevo flamenco y cómo lo manejas dentro de tu orquesta? Bueno, nuevo flamenco, ya el nuevo flamenco surge por supuesto desde España, a la hora que Paco Lucía, Camarón de la Isla, Loli Manuel, que son otros grandes exponentes, como que cambian un poco
y se alejan un poco de los patrones y la estética tradicional del flamenco. Algo muy complicado en aquellos tiempos, todavía un poco porque hay muchas personas conservadoras del género y casi siempre lo nuevo, lo moderno no funciona en la sociedad, no funciona, no es aceptado hasta que pasa, por supuesto, un tiempo. Son los que rompen. El famoso disco de Camarón de la Isla, La Leyenda del Tiempo, que es hoy el gran disco del flamenco y en su tiempo no tuvo éxito. ¿Entiendes? Discos que rompieron, discos que hicieron cosas feas porque al final no son ni propias del arte. El arte es arte y yo digo que el arte no tiene ni frontera puedes ni compartirlo, ni país. ¿no? Pero Exacto. tienes que respetarlo. Es que casi ni dueño tiene porque es una expresión y cada cual se expresa como entiende, ¿eh? Es verdad que tienes tus raíces, tu tradición, pero no tienes por qué estar cerrado allí. Y entonces Paco Lucía, Vicente Amigo y muchos artistas, ahora tenemos a Antonio Rey, un gran exponente del género, han viajado ya al mundo entero, han llevado el flamenco al mundo entero y se han nutrido también de allí. Incluso Cuba ha nutrido también esa música tradicional española, los cantes de ida y vuelta, los tangos, las rumbas, las colombianas. Entonces ellos se han nutrido aparte de la influencia de los moros, de los árabes, no sé, o sea, al final eso no es puro ni es de nadie, es una mezcla total de una transculturación grandísima que se ha convertido en arte. Y desde tu visión, ¿cómo lo manejas dentro de tu agrupación? Es la mezcla de la música cubana, la mezcla de la base flamenca, porque mantengo Cuando una hablamos alineación. de música cubana son los géneros típicos cubanos. Exactamente, por ejemplo, ahí está la bulería. Ahí yo te canto, ¿cómo fue? No sé decir, yo no soy cantante nada, pero te digo, escojo, por ejemplo, una melodía tradicional cubana o una estructura, si ya voy a componer, porque podemos bien musicalizar y aflamencar canciones tradicionales cubanas, que es algo que se hace mucho en Cuba, como 20 años, música tradicional, Lágrimas Negras, llevarla por rumba flamenca, o ya partir a la hora de componer de una estructura, aprovechar una estructura de bolero, porque no es la misma armonía que se usa en la música tradicional española, o sea, en el flamenco se utilizan escalas modales, escalas frigia, lidia, misolidia. Acá se trabaja más con música, o sea, la más convencional, más de nosotros, más americana, y entonces es como que darle ese toque andaluz o ese toque árabe, porque suena así, a temas cubanos y llevarlos por otros palos flamencos, que como se conocen los géneros en el flamenco, o sea, palo flamenco venía siendo género. El flamenco se caracteriza por esa mezcla especial con los bailadores y tú has tenido una sinergia con Orozco Contemporáneo. Cuéntame qué te ha aportado desde el punto de vista musical y también desde la escena esta colaboración. La música y mi mezcla y mi trabajo, de hecho, tiene mucho que ver con lo que ya ella estaba buscando y lo que yo un poco también necesitaba para completar toda esa mezcla que queremos hacer. Ya es el baile, la danza contemporánea, la danza africana, los bailes más tradicionales, no solo el baile, o sea, el clásico bailador flamenco, sino ya es más tirado a lo contemporáneo y yo mezclando mi música con los batá, con la guitarra flamenca, con bulería, y entonces ya Orozco con toda su demostración contemporánea, toda su técnica, de que es genial. ¿En qué evento han participado juntos? Bueno, lo primero que hicimos fue una presentación en el Bellas Artes, que fue donde unimos precisamente un tema mío del disco mío que se llamaba Vengo, que precisamente trata de esa mezcla. Y ya ella hizo todo su performance ahí junto conmigo y que fue un éxito, me gustó mucho, de hecho. De los planes que tienes ahora para este nuevo año que comienza, tal vez un nuevo disco de flamenco, ¿cómo sería? Sí, ya este nuevo año que comienza ya quiero ir más allá. Yo soy muy inquieto en la música y vuelvo un poco loco a la gente de mi empresa porque empiezo con un formato, después lo cambio, yo quiero incluir una flauta y me dice Alejandro, ¿hasta cuándo vas a cambiar formato? Y yo le digo, mientras se me ocurra el arte, la música y eso, voy a seguir evolucionando. O sea, yo no me voy a quedar con algo que empecé y ya quiero incluir elementos del jazz. O sea, ya quiero trabajar la guitarra ya a ver, no es algo que esté inventado, o sea, que esté inventando, que sea novedoso, ya existe, pero ya quiero hacerle una perspectiva mía personal claro. y cubana, o sea, que es otra historia. Porque los españoles, guitarristas españoles, se acercan mucho a Cuba también, o sea, buscan mucho de aquí y sus mezclas. El Cigala, con cuántas adaptaciones exactamente, ha hecho o sea, de temas cubanos. Por eso te digo, no es algo que yo voy a inventar, no voy a inventar nada. Yo simplemente voy a dar mi visión, mi parte desde mi guitarra con mis composiciones, eso sí, mi música original compuesta para esta historia. Entonces ya mezclarme con jazz, ya con formato de piano, formato de drum, guitarra, mantener el cajón y cositas así. Muchísimas gracias, Alejandro, por venir gracias hoy, que nos veamos en alguna bulería y con Orozco también, ¿verdad? Bien, sí. Te esperamos pronto. Gracias. Y
por hoy no me queda tiempo para más. Espero volver a verte en otro Papel en Blanco, aquí donde la creación comienza.